Amados hermanos y amigos, los saludamos en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta noche una vez más para glorificar y exaltar el bendito nombre del Señor Jesucristo. Y mi saludo afectuoso en el amor del Señor es que todos dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Les pido disculpas por haber empezado unos minutos después de las 8, pero quiero decirles en el amor del Señor Jesucristo, Dios sabe todas las cosas. Así que quiero empezar tomando el Evangelio de Juan en esta noche, en el capítulo 17, para recordarles la oración de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Dice el Señor en su palabra: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es parte de la oración de nuestro Señor Jesucristo que hace a favor de los discípulos, de todos aquellos que le iban a seguir, de los que iban a creer en su nombre. Yo creo que es la oración para nosotros también, para aquellos que estamos siguiendo las huellas del Maestro y quienes estamos permaneciendo en la doctrina del Señor Jesucristo. Si usted tiene un lápiz, un cuaderno de notas, si gusta puede tomar apunte de lo que vamos a hablar en esta noche. Pero es necesario que la iglesia entienda qué es predicar, qué es hablar afuera en el mundo y cómo debemos hablar y qué debemos decir cuando nos envía el Señor a compartir la palabra de Dios. En estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles que nos toca vivir a todos, el mundo entero está envuelto en esta situación. No es solamente una nación, sino el mundo entero está envuelto en esto. Y si usted conversa con las personas, lo único que las personas desean y quieren es tener salud y que no estén enfermos con esta epidemia. Y algunos que son sanados dicen: gracias porque estoy sano. Y es bueno eso porque todos deseamos estar sanos completamente. Pero Dios vino a ofrecernos un reino. Y Él vino a ofrecernos este reino. Y los discípulos del Señor Jesucristo tenían que aprender lo que el Maestro les estaba enseñando y diciendo. Si nosotros regresamos a las Escrituras, al libro de Génesis, hermanos amados, amigos, les digo esto como una advertencia para que nosotros entendamos que el cuerpo tiene un tiempo de vida. Este cuerpo, este vestido del alma, tiene un tiempo de vida. Está establecido en la Escritura. Yo hablo todo por la palabra de Dios, porque estamos buscando de alguna manera curarnos, y es bueno porque yo también lo hago, pero nuestra necesidad del alma es prioritaria. Por eso dice la palabra de Dios, es una prioridad para todos nosotros buscar el reino, estar en el reino, entrar en el reino, porque el cuerpo va a regresar de donde fue tomado. Y entonces es bueno preocuparse temporalmente por el cuerpo y curarlo, mantenerlo bien, porque es templo del Espíritu Santo. Pero también es excelente que nosotros nos preocupemos en el alma que ha de ser condenada. Si hizo lo bueno, irá a vida eterna, pero si hizo lo malo, a condenación. Entonces, si nos vamos al libro de Génesis, encontramos que el Dios Todopoderoso le dice al hombre en el capítulo 3, verso 19, lo siguiente. Ese para no poner mucho énfasis, hermano amado. No digo que no te cuides, digo que te cuides, pero que seas prudente. Preocúpate por el alma que Dios te ha dado y ha puesto en ti.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, 19 del libro de Génesis. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás, dice el Señor. O sea, el cuerpo, que todo el mundo se preocupa por cuidarlo y por tenerlo sano, va a regresar al polvo ahora, mañana o de aquí a muchos años después. O sea, vuelvo a reiterar, el cuerpo regresa al polvo. Pero la Biblia dice que el alma que peca esa muere. Y muere porque va a ir a condenación perpetua. Va a ser lanzado en el lago de fuego, que es la segunda muerte. De esto tenemos nosotros que advertir a todos los predicadores y ser advertidos nosotros mismos y a la iglesia de Cristo, que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque el conocimiento y la vida eterna están en el Padre, dice la palabra bendita del Señor. Nosotros entendemos por las Escrituras que el Señor dio promesas al hombre. Y ahora nos vamos a ir a lo que vamos a meditar en el capítulo 9, del 35 para adelante, incluyendo el 10, vamos a ir leyendo el Evangelio según San Mateo. Les digo esto porque el Señor Jesucristo, cuando toma forma de hombre, se manifiesta el Verbo y se hace carne. Lo primero que va a hacer es llamar discípulos, llamar hombres para discipularlos, para formar el carácter de Él en ellos y para enviarlos a predicar. Déjame decirte algo maravilloso que nos dice el Señor. El Rey de toda la creación, el Rey de reyes y Señor de señores, toma forma de hombre, desciende a la tierra, se manifiesta a estos hombres y los va a llamar en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. A Leví lo encuentra sentado en el banco de los tributos y le dice, sígueme. Y Leví, Mateo, al instante se levantó y le siguió, dice la palabra de Dios. Así llamó a Pedro y a Andrés su hermano, estando pescando ellos, a Jacobo, a Juan, a Natanael lo vio antes que Felipe lo llamara y le dice la palabra del Señor, dice que lo estaba debajo de un árbol. Lo vio el Señor y lo llamó. Entonces, a todos estos discípulos, el Señor les encomienda algo y les va a preparar, les va a decir. Después de manifestarles la gracia, porque en una parte de las Escrituras nos dice la palabra de Dios que muchos profetas quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, pero sí creyeron que era Dios el que los había llamado para cumplir un determinado ministerio, y entonces los envió a predicar creyéndolo. Pero estos discípulos, estos apóstoles, sí lo vieron. Durante 3 años estuvieron con Él, Creador de los cielos y de la tierra. Él venía siendo Dios como siervo a cumplir la misión que el Padre le encargó, que era de reconciliar a su criatura con el Creador. Y la palabra de Dios nos manifiesta que en este capítulo 9 que vamos a ver estos versículos y el 10, vamos a ver que el Señor les va a manifestar su sentir, su corazón, les va a mostrar su corazón y su compasión por la condición del hombre. Si estaría Cristo en estos tiempos, estoy seguro que ocurrirían prodigios extraordinarios como en los tiempos que Él apareció, que se manifestó en la carne. Dice la palabra de Dios y vamos a leer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Estamos leyendo 9:35, amados hermanos, de Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 les envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Luego iremos meditando según el Espíritu de Dios nos va guiando. Amados hermanos, uno reflexiona de todo esto, la bendición de que el Rey de toda la creación se manifieste, como les dije, y comienza a llamar a hombres para prepararlos y para enviarlos. Ya había pasado un tiempo de este llamado y el Señor recorría, como dicen las Escrituras, recorría todas las ciudades. Si dice todas las ciudades, yo creo que recorría todas las ciudades y aldeas, los lugares pequeños. Y dice la palabra de Dios que estaba enseñándolos allí en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, predicando el evangelio del reino. Y luego va a decir a sus discípulos: predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la predicación que todo hombre de Dios que sale, toda persona que sale enviado por Dios afuera, viendo esas multitudes, recorriendo las ciudades, recorriendo las aldeas, pueblos, en fin, a donde el Señor nos envíe, lo que tenemos que ofrecer, según la palabra bendita del Señor, es el reino de los cielos. Porque hay un Rey que descendió y se vistió de humanidad como nosotros, el Rey de Gloria se vistió de humanidad con nosotros y se hizo semejante para que nosotros podamos seguir ese ejemplo y anunciar exactamente eso. No podemos anunciar otra cosa que no sea el reino, porque estamos viendo y escuchando que hay muchos que están, les digo esto porque pasa esto, hay muchos que están predicando condenación afuera, señalando lo malo que hace el hombre. Y Dios nos dice a través de las Escrituras que debemos predicar el reino, porque dice a sus discípulos que prediquen, porque el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Él. Lo primero que encontramos es este mensaje, esta instrucción del Señor hacia sus discípulos. Nosotros en estos tiempos no podemos quebrantar esa ley. Te llames bautista, te llames pentecostal, como te llames, pero yo preferiría que te llames, como en la iglesia de Antioquía se le llamó por primera vez, cristianos. Que cuando salgas a dar testimonio afuera para predicar el evangelio del reino, te llames cristiano. Porque ese es el nombre que llevan los discípulos del Señor Jesucristo. Así que no vayas a predicar ningún movimiento, ningún concilio. Cuando salgas afuera, sal a dar testimonio del evangelio del reino, predicando como discípulo del Señor Jesucristo, y a su nombre sea la gloria. ¿Por qué razones nosotros vamos a decir todo esto? Porque el Señor, cuando ve estas multitudes que no conocen el tiempo de la visitación, ni aún los sacerdotes, ni los ancianos del pueblo, ni los hombres que estaban en eminencia, los doctores de la ley como los escribas, los fariseos, y aún estos saduceos que no creían en la resurrección,
estas autoridades, no conocían el tiempo de la visitación. Y muchos predicadores en estos tiempos de repente no estamos conociendo que en el tiempo de la gracia tenemos que seguir ofreciendo ya lo que Dios nos ha encomendado hacer, predicar el Evangelio del Reino y anunciar que la persona del Señor Jesucristo, este reino de los cielos se ha acercado para que nosotros tengamos lo que nos ofrece la oración del Señor por sus discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es el mensaje que tiene que escuchar la gente hacia afuera. Es el mensaje que tiene que escuchar ese pobre, ese menesteroso, ese hombre que está en pecado, esa mujer que está en pecado, que están andando en muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces cuando la vida se les acerca por estos hombres enviados por el Señor y predican este evangelio, esas almas vivirán. Si tenemos compasión por ellas como lo tuvo el Señor Jesucristo, dice la Biblia que tenemos que salir a predicar, tenemos que salir a anunciar. El Señor nos manifiesta aquí en la Escritura, dice que enseñando en la sinagoga de ellos, verso 35, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Venía a manifestar las obras del reino, porque arriba, hermano, no hay enfermedad. Arriba no hay llanto, no hay dolor. Y Él venía a manifestar ese reino aquí en la tierra. En un reino donde hay sufrimiento, donde hay enfermedad, donde hay maldición, Él venía a plantar esa palabra del reino. Y en la persona y la autoridad del Señor Jesucristo, los enfermos, todos los enfermos serán sanados. Así lo dice la palabra. Y lo creo. Y más nos manifiesta que los ojos del Señor Jesucristo, dice la Biblia, al ver las multitudes tuvo compasión. Es compadecerse de la persona que está padeciendo, que está sufriendo. Tuvo compasión de esas multitudes que estaban caminando sin fe, sin esperanza, en muerte. Sin ninguna esperanza. Porque ¿qué esperanza puede tener el que practique el pecado? Ninguna. Porque el resultado del pecado es la muerte. Y tuvo compasión de todas ellas. Dice la palabra de Dios, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando venía el príncipe de los pastores a ver estas multitudes ya caminando en la tierra como estamos caminando nosotros, al ver estas multitudes la Biblia dice que su corazón se dolió. Se compadeció. No salió a criticarlos, no salió a acusarlos, no salió a decir nada que algunas denominaciones salen a señalar, que no quiero detenerme en ese asunto porque todo el mundo sabe cómo predican estas personas. Pero Dios los ayude a ellos como a nosotros para predicar realmente como conviene, con palabras de sabiduría, para consolar a aquellos que están en una situación de muerte. Amados hermanos, la palabra de Dios nos manifiesta de esa manera. Los veía todas estas multitudes que no tenían pastor. Y la palabra nos manifiesta que Él le dice a sus discípulos, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, es verdad. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y si nosotros miramos lo que está pasando en estos tiempos, en esta generación que nos toca vivir, escuche bien, generación va, generación viene, pero la tierra siempre permanece, dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Y estas generaciones, quisiera irme un momentito a Eclesiastés capítulo 1, dice la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y el verso 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Por eso dice la palabra, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Entonces, el mundo va a permanecer, pero tú y yo vamos a pasar, porque va a venir otras generaciones, llegarán otras generaciones. Pero el tiempo que nosotros debemos entender y distinguir es este tiempo que tenemos que nosotros proclamar el Evangelio del Reino para cumplir el ministerio como obrero de parte del Señor. Porque la verdad la mies es mucha, dice la palabra.
la mies es mucha. Entonces hay demasiado campo de trabajo para hacer, pero hay pocos obreros. Y los obreros son los que van a ejecutar el trabajo que el Señor les ordena. No son señores, son obreros. La palabra de Dios lo manifiesta, que son obreros. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, ahí viene el ruego. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La respuesta es, no sé cuánto tiempo se demoró, pero Dios los estaba preparando. Los estaba preparando para enviarlos, para manifestar realmente que el Señor estaba allí. A quien seguramente les había dicho que rueguen al Señor, y ellos reconocían que era el que estaba con ellos, y comenzaron a ser comisionados. Si yo le ruego al Señor que envíe obreros, lo más probable tengo que decirle, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor. Pero si nosotros rogamos solamente, Señor, envíe obreros, y no dices, heme aquí, envíame a mí, estás intercediendo, pero no estás pidiendo por tu trabajo personal. Y la fe, si no tiene obras, de por sí sola es muerta. Porque la fe tiene que manifestarse con obras, amados hermanos, en el Señor. Porque multitudes se congregan en diferentes congregaciones en el mundo entero. Pero pregunta quiénes son los que trabajan y cuántos trabajan en el reino. Son pocos, para que se cumpla la palabra. Alabado es el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, aquí se efectúa algo precioso, hermanos amados. Cuando el Señor dice ruega, y entonces se manifiesta la misericordia de Dios. Qué precioso cuando yo ruego y se manifiesta y el Señor me envía, o te envía, o nos envía. Aquí dice la palabra de Dios en el 38, ruega pues al verso 10, capítulo 10, verso 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Sabes que cuando el Señor te va a enviar, no te va a enviar por enviarte, te vas con autoridad? Y esa autoridad, para la palabra de Dios nos dice que esa autoridad te lo da sobre los espíritus inmundos. Aquel espíritu que hizo caer al primer hombre y a la primera mujer. A ese hombre perfecto que había creado el Señor, que tenía diálogo con el Señor. Y que le había puesto en el Edén a Adán y a Eva. Les dio ordenanzas a ellos al principio. Ellos no obedecieron. Y en estos tiempos el Señor nos está diciendo que debemos obedecer. Y los obreros escucharán y pondrán por obra la palabra de Dios. Mas los que no son obreros dirán, eso es para los que pueden hacer. Ellos tienen tiempo para hacer, pero yo tengo muchas obligaciones en mi trabajo. Tengo muchos compromisos. Déjame decirte algo en el amor bendito del Señor Jesucristo. Recuerda la palabra de Dios que dice en Eclesiastés. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. 1:4 de Eclesiastés. Y está escrito que el hombre vuelve al polvo de donde fue tomado. Entonces, ¿a dónde va a ir todo el trabajo y tu afán, o nuestro afán? Si no obedecemos, si no le damos lugar a nuestra alma para que se preocupe también en buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros como alma, hermano amado, tenemos cuerpo y espíritu, y tenemos que escuchar la voz del amado y poner por obra la palabra de Dios. Entonces, si yo digo que llamando a sus 12 discípulos, dice el Señor en su palabra, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, quiere decir que, ¿sabes qué? Puedes orar, puedes clamar, puedes salir a pelear la buena batalla de la fe, y nadie te podrá hacer frente porque vas en la autoridad y en el poder del Hijo de Dios. En ese nombre, que es sobre todo nombre, jamás el Señor enviará a nadie a predicar si no le manda con autoridad. Para atar y sujetar a todo principado y potestad, hueste y gobernador, y echarlo fuera. Eso dice la palabra. Así que el Señor no manifiesta su gloria
dándonos esa autoridad y enviándonos. La palabra de Dios nos manifiesta en el verso siguiente, en el el versículo 2 del capítulo 10, nos habla de que el Señor nombra cada hombre que llamó, cada discípulo, y los va a nombrar a estos 12. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amados hermanos, el Señor, la palabra de Dios nos manifiesta el Señor que en este libro de la vida están escritos estos hombres que tuvieron la gracia, la bendición de ver al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, estar durante 3 años escuchándole las instrucciones y las enseñanzas que les impartía día a día y les comisionaba y les mandaba. Estaban con Él, pero también Él les enviaba para que prediquen el Evangelio, porque así lo dice la palabra. La obra del Espíritu Santo de Dios se va a hacer a través de estos apóstoles cuando el Señor asciende a los cielos. Pero esta obra es antes de que el Espíritu de Dios descienda. Ya el Señor los estaba enviando. Y a su nombre sea la gloria. Porque si alguien dice lo contrario, lea usted la palabra de Dios y entenderá por el Espíritu de la palabra que el Señor los envió. Y la Biblia nos va a manifestar que ellos iban, y aún los 70 iban, y regresaban con gozo diciendo que aún los demonios se los sujetan en tu nombre, Señor. Y el Señor les va a decir, no te regocijes de eso, sino regocijaos que vuestro nombre esté escrito en los cielos. O sea, eso debe ser nuestro gozo. El obrero no debe regocijarse por lo que hace, sino porque su nombre en obediencia, haciendo ese trabajo, esté escrito en el libro del reino en el cielo. En el libro del Cordero, como queramos llamar, como queramos decirlo. Eso lo dice la palabra de Dios. Y vamos al Evangelio según San Lucas un momentito. Dice la palabra de Dios. Cuando ellos volvieron, Lucas 10, versículo 17. Me gozo, hermano, meditar, me gozo realmente en reflexionar, y a veces uno dice, Señor, ¿cuánta misericordia tienes para dar el encargo a un hombre? Usted y yo no podemos ver un espíritu inmundo, pero el Señor lo sabe que hay. Y nosotros sabemos que existe. Pero dice la palabra de Dios que estos 70, que no estoy refiriéndome a los 12, sino a estos 70, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese debe ser nuestro regocijo. Cuando salimos a trabajar, a predicar, y volvemos con gozo de predicar, de anunciar, y aún de sujetar a espíritus inmundos, nuestro gozo debe ser que nuestros nombres, por obediencia, por lo que estamos haciendo, nuestros nombres están escritos en los cielos. Ese debe ser nuestro gozo, nuestra alegría, lo que nos debe impulsar a obedecer al Señor. Porque aquí vamos a encontrar a 12 apóstoles predicando el Evangelio del Reino. Pero quiero hacer un alto en esto. Volviendo al capítulo 10 del libro de Mateo, dice, estos 12 estaban con la autoridad, con el poder, yendo y predicando el Evangelio del Reino. La Escritura no me manifiesta aquí, porque dice la palabra de Dios en el verso 5, a estos 12 envió Dios y les dio instrucciones diciendo, por el camino, dice la Biblia, por camino de gentiles no vayas y camino de samaritanos no entres. Y el Señor les enviaba de 2 en 2 a predicar. ¿Quién sería el compañero de Judas? No lo sé. No lo dice la palabra. Pero ¿cómo es posible, hermano amado, que teniendo un ministerio, teniendo la gracia de Dios, teniendo la autoridad sobre los espíritus inmundos, teniendo el poder para orar por los enfermos y se sanen, se pierde?
estando 3 años con el Señor, compartiendo la mesa con el Señor, hablando con el Señor, teniendo la bolsa del ministerio del Señor, el alfolí del Señor, de ese ministerio glorioso del Señor Jesucristo, porque todas las ofrendas las tenía Él. Judas se vaya a perder. La Biblia dice aquí, cuando Él ora por sus discípulos, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, quiero detenerme un momentito aquí en esta comisión, porque es una palabra, hermanos, de aliento. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, vamos a leer el versículo 12. Dice la palabra de Dios. En el 12 está el hijo de perdición, pero en el 11 dice la palabra bendita del Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Amados hermanos, teniendo un ministerio tan glorioso, predicando el Evangelio, teniendo autoridad sobre los espíritus inmundos, echando fuera demonios, sanando enfermedades, como dice la palabra, y anunciando el reino, se vaya a perder. La palabra de Dios nos manifiesta que tenemos que hacer todo en obediencia al Señor. Y el Señor nos recomienda en el ministerio orar para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y en otro pasaje de la palabra de Dios nos va a decir que nosotros, amados hermanos, ninguno se cree que estar firme, no vaya a ser que caiga. ¿Cómo podemos caer estando en la gracia de Dios? Cuando le damos lugar al adversario. Y escuchamos, le podemos dar lugar a nuestros pensamientos, escuchamos la voz del enemigo diciendo que hagamos esto, que no hay problema. Debemos cerrarle todas las puertas para no dar lugar. Pero se tenía que cumplir la Escritura, claro, Él venía a salvar lo que estaba perdido. Y aún el hijo de perdición podía salvarse si se arrepentía, porque la palabra de Dios tenía que cumplirse. Solamente la sangre de Jesucristo nos podía limpiar del pecado. La sangre del Cordero tenía que limpiarnos del pecado. Pero la Escritura que nos manifiesta aquí, lo habla también el Salmo, para que se cumpliese. Por eso el Señor Jesucristo dice claramente, para que se cumpliese lo que está escrito en el Salmo 41, podemos ver en el versículo 9, dice la palabra de Dios 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el cancañar. El que de mi pan comía, día a día lo alimentaba con la palabra, esa palabra de vida. Él venía a anunciar el evangelio del reino y ofrecer el reino. Comía todos los días el pan nuestro de cada día. No solamente el pan temporal, sino el pan de vida. Porque el que comía ese pan no volvería a tener hambre, dice la palabra. Y él escuchaba de la palabra del Señor la autoridad, el poder, la sabiduría que se manifestaba. Escuchaba todos los días durante 3 años. Y se perdió. Este hombre que fue encomendado, lo envió a su viña a trabajar en las labores, lo traicionó. Usted y yo tenemos que estar, hermanos amados, siendo sabios para el bien e ingenuos para el mal, teniendo la astucia de la serpiente para el bien y la sencillez de la paloma para la humildad. Entonces tenemos que ir en esa actitud para no dar lugar a la vanagloria, a la altivez, al orgullo, a la soberbia. Que eso sea parte de nosotros. Porque la verdad, como dice la palabra de Dios, la mies es mucha, pero los obreros tienen que ser santos. Estar apartados de todo lo que se llama desobediencia, maldad.
pecado. Dice la palabra bendita del Señor a estos hombres que les encomienda, e hice un alto en el ministerio de Judas, porque este se perdió. Por eso la palabra bendita del Señor en Mateo 7:21 nos va a decir: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21 al 23. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Judas cayó en esta advertencia, sin embargo fue tentado y fue separado del ministerio. Habiendo hecho milagros, habiendo predicado, habiendo comido con el Señor, habiendo disfrutado tantas bendiciones con el Señor, sin embargo se perdió. Por eso, entre los cuales podrá decir en ese día, de repente: Señor, Señor, en tu nombre, Señor, apártate de mí, hacedor de maldad. Nosotros podemos caer también, claro que sí podemos caer si le damos lugar al adversario. Pero si obedecemos, si nos sujetamos a la palabra, si manifestamos la obediencia, si el Señor nos dice, las autoridades nos dicen: hermanos amados, vamos a predicar, vamos a compartir, predique usted a tiempo y fuera de tiempo, como nos exhorta la palabra de Dios. Tenga ocupado su tiempo, no en cosas vanas, sino en cosas que permanecen para siempre. Trabaja por lo que permanece para siempre, por la comida que a vida eterna permanece. Trabaja por ella, no la que perece. Porque el domingo decía: hermano amado, a veces nosotros comemos 3 veces al día, pero no leemos la palabra de Dios. La comida temporal comemos, no leemos la palabra de Dios. Sin embargo, la comida temporal es para muerte, pero esta comida es para vida eterna. Y nosotros, en esta hora estamos viendo que el Dios del cielo les dice lo que está pasando en el mundo. Pero también nos advierte el Señor y nos dice: ¿sabe qué? Si alguien no cumple el ministerio, va a perderse, por más milagros que haga, por más señales que haga, si no obedece la palabra. A estos 12, dice la Biblia, los envió y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayas, y en ciudades de samaritanos no entres. Porque el Señor tenía esta encomienda a otros apóstoles, a otros discípulos. No, el último de los apóstoles, llamado Pablo, les enviaría también ahí, a este camino de gentiles. Y la palabra de Dios nos manifiesta, incluyendo a esta ciudad de los samaritanos. Le predicó a esa mujer el Señor, y esa samaritana se fue a predicar a los samaritanos. Y ellos venían, capítulo 4 de Juan. Entonces nosotros encontramos, hermano amado, que Dios les advierte, les da un plan de trabajo. O sea, todo está diseñado por el Espíritu Santo de Dios aquí en la Escritura. Nadie puede salirte de este orden. Nadie. Y el que dice que el Señor me dijo esto y hace lo contrario, el Señor te va a tomar cuenta. Porque estás hablando de parte del Señor. Y todo lo que el Señor nos dice ya está escrito. Amén. Espero que esto lo podamos entender, amados hermanos. Y a esos 12 les envía, dice: no entren en donde están los gentiles, ni vayas a los samaritanos, sino ir antes a las ovejas. Manifiesta que Él vino primero a la casa de Israel. Vino a predicar a la casa de Israel. Y a sus discípulos les manda diciendo: vayan a la casa de Israel. Y yendo, como les dije al principio, y yendo, predicad. Anuncia, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma palabra que el Dios del cielo nos va a decir a través del Hijo. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la palabra que tenemos que decir nosotros cuando salimos afuera a las calles, a las naciones, a los pueblos, a las aldeas? Que el reino de los cielos se ha acercado. Creer en el Evangelio y comenzamos a manifestar la obra bendita hecha por Cristo durante 3 años, y luego al final para vencer a la muerte en la cruz de Calvario. Entregar su vida
y levantarse el tercer día con poder y gran gloria, dice la palabra bendita del Señor. De esta manera, hermanos amados, tenemos que entender que el Todopoderoso nos llama a nosotros a trabajar en el reino. Nos llama el Señor a trabajar en este reino, predicando este evangelio, anunciando las obras del reino. Y en este ministerio, la palabra de Dios nos manifiesta que se sanan los enfermos. Cuando escuchan la palabra de Dios, cuando creen en el Señor Jesucristo, el mismo nombre del Señor va a efectuar milagros extraordinarios. La Biblia dice que se sanarán enfermos, limpiarán leprosos. Y muchas congregaciones en el mundo entero no creen que todavía hay leprosos. Si la palabra de Dios está ahí, es porque hasta que venga el Señor habrá esto. La Biblia dice que resucites muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, date gracia. Esa autoridad y ese poder que recibiste de gracia, date gracia. Si fuiste liberado, ve y haz lo mismo. Si fuiste salvado, ve y predica el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre sea la gloria. Y aquí viene la parte hermosa. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, dice el Señor. Ni de alforja para el camino, verso 10. Ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, toda provisión, hermano amado, que está anunciando ahí, nunca te va a faltar, si eres obrero. Doy testimonio de ello en el amor del Señor Jesucristo. No te estoy predicando algo que yo no lo viva, lo estoy viviendo. Soy testigo, como dice la palabra de Dios, de lo que he visto y oído. Por la gracia de Dios, te digo que esto tiene cumplimiento en lo que le creen al Señor. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entres, informaos en ella si sea digno y posad allí hasta que salgas. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros, dice el Señor. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Que esta bendición, hermano amado, que tu misma vida, que da testimonio de obediencia del mandato que Dios pone en cada uno de nosotros, de hacer lo que el Señor nos encomienda, predicar el Evangelio, con la autoridad y el poder que nos da, a anunciar el Evangelio del Reino. Dice la Biblia que nosotros, si no nos quieren recibir, si no quieren recibir esta palabra, dice la Biblia que va a ser el castigo tremendo para aquellas personas por cuanto no recibieron la gracia que nosotros hemos llevado de parte del Señor. Y a su nombre sea la gloria. Nosotros llevamos esa paz, nosotros llevamos esa palabra, nosotros llevamos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito del Señor Jesucristo. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No eres tú, no soy yo, somos un vaso llevando la gracia de Dios a todo lugar. Es porque no lo aceptan el testimonio de Cristo que tú vas a dar, por eso que van a haber juicios sobre esas ciudades o casas o aldeas. Entendamos esto, amada Iglesia de Cristo, pero los que predican al Señor Jesucristo, no los que hablan cualquier cosa que no tiene nada que ver con el ofrecimiento del reino de los cielos. Si yo te ofrezco el reino de los cielos en la persona de Jesucristo, créelo. Porque hay algunas personas que están haciendo juicios y juicios y juicios y hablando mucho de la apariencia personal de las personas, de cómo se visten, si se visten de una manera u otra manera, y son jueces en la tierra. Yo no creo que ellos se hereden, porque la palabra de Dios me dice otra cosa. Así que el Señor nos dice que esta hora, he aquí, verso 16, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como la paloma. Eso nos dice en el verso 16, como lo dije anteriormente. Hay que ser prudentes como la serpiente. No podemos hacer nada sin estar esperando el momento propicio. Versículo 16, que los he leído, hermano amado. Esperando el momento propicio para hacer todas las cosas en la prudencia. El prudente no sufre daño alguno porque es prudente. Pero el que no es prudente va a sufrir daño.
Y dice la palabra de Dios que tenemos que ser sencillos como la paloma. Así que, hermanos amados, en la sencillez y en la humildad está la gracia de Dios reposando. El Señor Jesucristo mismo lo va a decir. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ningún título honorífico que los hombres mismos se dan entre ellos está anunciado aquí en la palabra. Pero sí encuentro en esta palabra obreros. Aquí en la Biblia encuentro el nombre de obreros. ¿A quién le anuncian como obrero? Venga el obrero a predicar. Nadie. No le dicen obrero. Ven el obrero a predicar. Hermanos amados, el mundo está andando como quiere. Pero Dios está enviando su palabra para corregir lo que está malo en el mundo. Y si nosotros somos portadores de buenas nuevas, debemos anunciar este evangelio, porque la verdad, el mundo se está perdiendo. Y Dios tiene compasión de esas multitudes. Y te está llamando a ti y a mí a la gran comisión, a recordarnos que el Señor nos está enviando a proclamar este mensaje de esperanza, un mensaje de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es religión, porque las religiones están mandando al otro lado a las personas, porque la gloria del Altísimo no se compara con imágenes, con esculturas, con pinturas, sea de bronce, de oro, de plata. No, la gloria del Señor, hermano amado, no es comparable con nada. Así que Dios nos está enviando, nos está llamando a hacer su buena, perfecta y agradable voluntad en nuestras vidas. Y debemos renovarnos nuestra forma de pensar para solamente tener obediencia en nosotros. Y a donde el Señor nos envíe, vayamos con gozo, con alegría. Si nos toca predicar en la calle, con gozo, con alegría. Si nos toca predicar como maestros, sencillamente en un lugar determinado, con quietud, solamente hablando lo recto, que es la palabra bendita del Señor. Amén, amada iglesia. La palabra de Dios a los hermanos y amigos, los exhorto en el amor del Señor Jesucristo, como todas las veces que me toca decirles a ustedes algo que está escrito. Dios está hablándonos claramente que podemos haber tenido un ministerio, pero si le damos lugar al adversario, como Judas no vamos a entrar, porque se va a cumplir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que todas las cosas las hizo Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. O sea, no es que Dios lo ha hecho al hombre para que peque, sino que el hombre de pecado, si se convierte, no entrará, pero si no se convierte, la palabra se va a cumplir. Proverbios 16:4 dice la Biblia, como el hijo de perdición, simplemente están hechos para el juego, para el día malo. Proverbios 16:4 dice la palabra bendita del Señor, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios? Si sigues pecando, si seguimos pecando, si estamos haciendo lo que nosotros queremos y no obedeciendo al mandato del Señor, a lo que Dios establece en las Escrituras, que prediquemos un evangelio de gracia, de misericordia y de perdón de pecados en su nombre, estamos desobedeciendo. Pero si hacemos lo correcto y lo recto, predicando solamente la bendita palabra del Señor, entraremos. Y nuestros nombres, dice la Biblia, nuestros nombres de aquellos que vienen con gozo, con alegría, después de haber cumplido su ministerio, regocíjate que tu nombre esté escrito en los cielos. No en la tierra, sino en los cielos, amados hermanos. No podemos gloriar de eso, bendito sea el Señor. Espero que en esta noche este aliento, esta exhortación, esta instrucción y esta advertencia sea para nosotros de gran bendición como lo fue para mí. Yo creo que para mí ha sido un momento de a solas con Dios, pidiéndole a Él su dirección, para que cuando vayamos a predicar entendamos cómo debemos empezar. El Señor mismo nos instruye diciendo que el reino de los cielos, predicar el evangelio del reino y el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la forma como debemos empezar.
predicando el reino y anunciando que el reino de los cielos se ha acercado en la persona del Señor Jesucristo. Reitero. El reino y el reino de los cielos. Eso es. Porque esto temporal, hermano amado, está reservado para el fuego. La palabra de Dios lo dice. Así que muchos de nosotros que estamos todavía siendo llamados y no estamos obedeciendo, corramos. Quiero solamente terminar con este libro de Sofonías. Vamos al libro de Sofonías. Después de Habacuc está Sofonías. ¿Ya lo ubicaron, hermanos? Amén. Capítulo 3, vamos a buscar. Dice la Biblia, el Señor dice en su palabra, versículo 11, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hermanos amados, los hombres de Dios y las mujeres de Dios que predican el Evangelio y tienen confianza en el Señor, no hay quien los atemorice. Seamos prudentes en estos tiempos tan difíciles, pero el temor, el miedo, es natural en el cuerpo, pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor, que estamos completamente seguros de que si Él nos está mandando, debemos obedecer. Pero debemos entender que predicar afuera de las calles no es condenar, sino ofrecer el reino, porque el reino de los cielos se ha acercado y a su nombre sea la gloria. No seamos desobedientes, como lo dijo hoy día la palabra, y no hagamos nada para darle cabida al adversario, porque este cuerpo que usted tanto lo cuida va a regresar al polvo de donde fue tomado. Cuide su alma, sea diligente y obedezca a la bendita palabra del Señor. Los amamos en el amor del Señor Jesucristo y esperamos que podamos disfrutar tiempos gloriosos compartiendo la bendita palabra del Señor. No nos olvidemos que el día jueves estamos a las 8 de la noche y estaremos pidiendo la dirección del Señor para seguir instruyéndonos en la bendita palabra del Señor. Y usted y yo necesitamos capacitarnos para salir afuera a llevar buenas nuevas a los que están perdidos sin fe, sin esperanza. Shalom, que el Señor los bendiga.